Bienvenidos, vamos a iniciar con este espacio para que trabajemos sobre una prueba que es muy común, muy tradicional eh, y que se incluye, digamos, en los procesos de evaluación de diferentes organizaciones o en contextos educativos, clínicos. También es utilizada en contextos sociales y comunitarios, jurídicos. Bueno, es utilizada no solo por psicólogos, sino que también es utilizada por otros profesionales de las ciencias sociales. Es el conocido Valanti. El Valanti es una prueba que evalúa diferentes valores y antivalores, generalmente entendiendo que los valores y los antivalores pues son de alguna forma una apreciación que podemos tener frente a nuestro sistema de creencias, que nos lleva también a determinar cómo actuamos o cómo pensamos. La prueba tiene posibilidades de elegir entre dos opciones. La intención es que la persona pues decida y le dé un valor a esa reacción que generalmente puede tener en algunas situaciones generales. El Valanti es una prueba que generalmente se utiliza con otras pruebas, entonces la utilizan muchísimo unida a pruebas de personalidad. Entonces el Valanti es muy común que se pueda utilizar también en, digamos, conjuntamente con el 16PF5, ¿no? La evaluación de personalidad y el Valanti para mirar cuáles son los valores o antivalores específicos que guían a la persona, que en muchas ocasiones estos valores y antivalores también se relacionan con las características de personalidad. Por eso hoy en día se utiliza muchísimo en los contextos de selección de personal el Valanti acompañado con el 16PF como prueba de personalidad o también con algún tipo de prueba de evaluación de competencia suele utilizarse también el Valanti. En los contextos clínicos es probable que yo pueda utilizar también el Valanti con evaluación de personalidad o en otros casos de evaluación psicológica con algunas pruebas que evalúen signos y síntomas también o con pruebas, por ejemplo, que quieran identificar niveles de ansiedad, de estrés, de depresión. Digamos que aunque el Valentino es una prueba psicológica como tal, porque es una prueba más centrada en los valores y los antivalores, sí es una prueba que nos permite saber qué piensa, cómo actúa y qué siente una persona frente a determinadas situaciones. Por eso es que los valores pues se consideran también como un elemento asociado a la personalidad. Aquí les estoy compartiendo una definición que me parece interesante que define lo que estaríamos entendiendo como un valor. Si ustedes pueden apreciar ahí, pues un valor es una cualidad generalmente que tenemos los seres humanos, em, que hace parte pues de nuestras creencias, de cómo reaccionamos, de cómo percibimos también diferentes situaciones y sobre todo cómo actuamos socialmente o cómo nos comportamos en determinadas situaciones. En el Balanti se habla de valores y antivalores, ya lo vamos a mirar en la prueba, porque hay algunos valores que son unas creencias, digamos, sociales, individuales o personales, que son favorables. Entonces menciono algunos valores que de pronto hemos escuchado, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, mientras que hay otros que son antivalores, se conocen así porque ya son como desfavorables y nos llevan a actuar de forma negativa o a generar pensamientos y emociones negativas. Estamos hablando, por ejemplo, del rencor, de la deshonestidad, de la avaricia. Entonces, el Valanti es una prueba que se ha interesado tanto por evaluar esos valores como también los antivalores. Por eso es una prueba, como les decía, muy utilizada también en los procesos de selección. Ya vamos a mirar
la estructura del cuestionario del Valanty para que revisemos pues cuáles son las opciones de respuesta y cuáles son las diferentes alternativas que se plantean en el Valanty, las diferentes situaciones que se plantean. Pero antes de pasar a mirar el cuestionario, me gustaría que miráramos cuáles son los 5 elementos que componen el Valanty. Los tienen divididos y categorizados los valores y los antivalores en 5 niveles específicos, que si ustedes lo miran aquí en la diapositiva, el primer nivel estamos hablando de un nivel intelectual. Ahí en ese nivel intelectual estamos hablando de la capacidad que tiene la persona de pensar, ¿no? De elaborar cognitivamente una idea. Y ahí tenemos un valor que se considera en el Valanty como la verdad, que tanto la persona es capaz de actuar desde la verdad, desde la honestidad, desde poder estar en búsqueda todo el tiempo de lo que es verdadero. Por eso se ubica en el nivel intelectual, ¿no? Que es esa capacidad cognitiva que yo tengo de decir la verdad o de no decir la verdad. Ese es un nivel de trabajo en el Valanty. El otro es el nivel físico, que nos referimos más a actuar, qué hace la persona en determinadas situaciones. Y aquí estamos hablando del valor de la rectitud. Y es que tanto la persona es una persona que considera, digamos, y actúa bajo parámetros de normas, de creencias, una persona que puede ser honesta, que puede ser confiable en determinadas situaciones. Entonces, por eso estamos hablando de un nivel de actuación, de un nivel físico. El tercer nivel de evaluación del Valanty es el nivel emocional, que estamos hablando ya del sentir, esa capacidad que tiene la persona de sentir, de expresar sus emociones. Y aquí entonces el Valanty identifica un valor que se llama paz. Entonces estamos hablando más de ese valor que está centrado en que la persona sea conciliadora, una persona que busque el bienestar de los otros, el bienestar propio y que generalmente pues esté promocionando, digamos, en los contextos, en sus actuaciones, la paz, la reconciliación como uno de los valores prioritarios de su vida. Ese es el nivel emocional. Tenemos un cuarto nivel que en el Valanty se denomina más un nivel desde la intuición. Ese nivel de la intuición tenemos el valor del amor. Entonces aquí estamos hablando más de una emoción, pero también de una sensación, de una percepción que podemos tener en algunos momentos desde todos nuestros procesos emocionales y sobre todo desde esa vivencia del amor, de la solidaridad, del compromiso, tanto del amor propio como del amor a los otros. Y el último nivel que trabajamos en el Valanty es, se habla de un nivel espiritual y estamos hablando más de una función más puesta en el ser, en qué tanto la persona se identifica con algo espiritual, tiene algún tipo de creencia espiritual. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, el valor que prioriza el Valanty es la no violencia. Entonces, estamos hablando más del perdón, de la reconciliación y que las personas puedan actuar frente a diferentes situaciones desde la no violencia. Entonces, digamos que estos son los 5 niveles que trabaja prioritariamente el Valanty y que generalmente se reconocen cuando vamos a hacer algún tipo de comprensión de la prueba. Ya vamos a mirar en cada nivel, pues ahí están los valores y ya vamos a mirar los antivalores. Pero entonces antes de mirar los antivalores, voy a compartir entonces acá el cuestionario para que ustedes conozcan el cuestionario y podamos mirar pues cuál es la alternativa también para hacer la aplicación de de ese cuestionario. Entonces ya les va a aparecer en la pantalla la foto del cuestionario para que vayamos identificando pues lo que tiene ese cuestionario.
Si ustedes se dan cuenta, en un primer momento, pues están los datos personales, la ciudad, la ocupación, el nivel de estudios que tiene la persona, si es secundaria, técnicos, universitarios, no, esta es información relacionada ya con datos generales, la empresa, la edad de la persona, el sexo, si es hombre o mujer. Entonces, aquí digamos que este primer elemento está más asociado a información. Y ya si ustedes se dan cuenta, el formato se divide en dos momentos. El primer momento en el que dividimos ese formato, aparecen una situación que la persona debe escoger. Si ustedes se dan cuenta, acá está la opción, dice que marque 0, 1, 2 o 3 en las casillas del centro, según pues la importancia que yo le dé también a ese tipo de afirmaciones. Y se recomienda generalmente que las opciones que yo escojo, pues todas sumen 3. Por eso está la opción de 3-0, 0-3, 2-1 y 1-2. Entonces, miremos un ejemplo con la primera afirmación. La primera afirmación dice, muestro dedicación a las personas que amo. Y está el antagonista que dice, actúo con perseverancia. Entonces, la persona debe escoger dentro de esas opciones, por decir algo. Si yo soy una persona que muestra más dedicación a las personas que amo, y considero que de pronto actúo con menos perseverancia, pues yo tengo la posibilidad de escoger entre la opción 3-0, dándole el 3 en mayor medida a muestro dedicación a las personas que amo, y el 0 pues actúo con perseverancia. Pero también tengo otras opciones, por decir algo, si mi interés es más actuar con perseverancia que menos mostrar dedicación por las personas, pues yo tengo la opción de 0-3, de darle 0 a muestro dedicación a las personas, o 3 si actúo más con perseverancia, ¿sí? Y si es en esa ocasión, pues yo podría escoger el 0-3 como opción. Si ninguna de esas dos es las que yo considero, pues tenemos la opción 2-1, por ejemplo, para darle 2 a muestro dedicación a las personas que amo y 1 si actúo con perseverancia. O está la opción 1-2, si por ejemplo yo quiero darle 1 a muestro dedicación a las personas y 2 actúo con perseverancia. Entonces, estas cuatro opciones que están ahí, de 3-0, 0-3, 2-1 o 1-2, pues se marcan de acuerdo a lo que la persona considera de esas dos opciones que están ahí. Si ustedes miran en esa primera parte, tenemos 9 opciones diferentes para evaluar. Miremos la segunda. La segunda dice, soy tolerante, y su antagonista, prefiero actuar con ética. La tercera dice, al pensar, utilizo mi intuición o sexto sentido. Y ahí al ladito dice, me siento una persona digna. En la cuarta opción dice, logro buena concentración mental o perdono todas las ofensas de cualquier persona. La número 5 dice, normalmente razono mucho o me destaco por el liderazgo entre mis acciones. Recordemos que siempre la persona tiene que darle un valor a estas dos opciones y escoger entre 3-0, 0-3, 2-1 o 1-2. La sexta, si ustedes ven, dice pienso con integridad o me coloco objetivos y metas en mi vida profesional. La número 7 dice soy una persona de iniciativa, y la siguiente dice en mi trabajo normalmente soy curioso. La número 8 dice doy amor, y al lado dice para pensar hago síntesis de las distintas ideas. Y ya para finalizar tenemos la número 9 que dice me siento en calma o pienso con veracidad. Estas 9 opciones, si ustedes se dan cuenta, pertenecen más a valores. Son afirmaciones más positivas, más agradables, que se van a relacionar con esos valores que estábamos planteando ahorita de la verdad, del amor, de la no violencia. Se relacionan más con los valores. Ya si ustedes se dan cuenta en la segunda parte del cuestionario, de la pregunta número 10 a la pregunta número 30, el Balanti tiene 30 afirmaciones diferentes. Aparecen ya las opciones de antivalores, lo que conocemos ya
como creencias desagradables, pensamientos o emociones desagradables, que ya lo conversábamos. Un antivalor puede ser la envidia, puede ser también el rencor, la avaricia, la violencia. Bueno, hay diferentes antivalores aquí de evaluación en el Balanti que ya los veremos más adelante. En este segundo momento de aplicación del cuestionario, también se le pide a la persona que según considere y sea su actuación cotidianamente, pues pueda elegir otra vez entre 3-0, 0-3, 2-1 y 1-2. Si ustedes la número 10, pues ya estamos hablando de situaciones que son más desagradables. Entonces tenemos la número 10 que dice irrespetar la propiedad o sentir inquietud. La persona, dependiendo a la cual se incline más, pues escoge la opción de 3-0, 0-3, 2-1, 1-2. En la número 11 dice ser irresponsable y al lado está ser desconsiderado hacia cualquier persona. La idea es que siempre la persona escoja una de las 4 opciones que está arriba, dependiendo la que más se adecue a cómo generalmente actúa. La número 13, la número 12 dice caer en contradicciones al pensar o sentir intolerancia. La número 13 dice ser violento o actuar con cobardía. La número 14 dice sentirse presumido o generar divisiones y discordias entre los seres humanos. La número 15 dice ser cruel o sentir ira. Y la número 16 dice pensar con confusión o tener odio en el corazón. Recuerden que generalmente la persona debe escoger entre 3-0, 0-3, 2-1 y 1-2 según considere. Ya en el número 17, si revisamos el cuestionario, pues aparecen otros antivalores como decir blasfemias, ser escandaloso. La número 18 dice crear desigualdades entre los seres humanos o apasionarse por una idea. La 19 dice sentirse inconstante, crear rivalidad hacia otros. La número 20, pensamientos irracionales, traicionar a un desconocido. La número 21, ostentar las riquezas materiales o sentirse infiel. La número 22, entorpecer la cooperación entre los seres humanos o la maldad. Recuerden que siempre debe escoger entre 3-0, 0-3, 2-1 y 1-2. Si ya nos enfocamos en la 23, miren, son otros antivalores: odiar a cualquier ser humano de la naturaleza o hacer distinciones entre las personas. La 24 dice sentirse intranquilo, ser infiel. La 25, tener la mente dispersa o mostrar apatía al pensar. La número 26, la injusticia, sentirse angustiado. Y ya en la número 27 dice vengarse de los que odian a todo el mundo o vengarse del que hace daño a un familiar, ¿no? Y ya en las últimas 3 afirmaciones, miren la número 28, usar abusivamente el poder o distraerse, ser desgraciados con los que ayudan, la número 29, ser egoísta con todos, o la número 30, cualquier forma de irrespeto, odiar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la prueba está determinada dentro de los valores y los antivalores. Del número 1 al número 9 están los valores y del número 10 al número 30 están los antivalores, y siempre las opciones que debe escoger la persona son esas opciones que ya hemos estado revisando. Entonces, voy a pasarme aquí a que miremos pues cuál es la opción que se utiliza ya en el software cuando ya la persona se le ha aplicado la prueba y ya tenemos los resultados. Entonces, ¿cómo podemos manejar el software para que nos salga el perfil determinado ya del Palantir y reconocer pues cuáles son esos valores y antivalores que guían a la persona que estemos evaluando? Entonces, ustedes ya van a ver que ahí aparece en la pantalla. Entonces, van a ver que aparece entonces la opción que ya se relaciona con el software. Entonces, ustedes lo están viendo ahí, que es una plantilla muy sencilla donde aparece el nombre.
Ahí ustedes colocan el nombre de la persona, que en este caso dice Claudia Inés Porras, anotan la edad, que aquí dice 35 años, sexo pues femenino, en este caso una mujer, cargo, por eso les digo que el Balance se utiliza mucho en contextos organizacionales, entonces ustedes pueden colocar ahí el cargo o si lo están utilizando en otro contexto, pues también pueden colocar ahí otra información. Los estudios, si es a nivel de estudios de primaria, secundaria, técnicos, universitarios. Y si ustedes ven, entonces aquí aparecen del número 1, aquí donde les estoy mostrando, del número 1 al número 30, pues aparecen todas las preguntas que nos estaban haciendo. Aquí lo que yo debo marcar generalmente es la opción que la persona colocó. Si ustedes ven aquí Claudia Inés Porras, pues marcó la opción 03. Esa fue la opción que marcó. En la segunda también marcó 03. Entonces ahí ubicamos esa puntuación. Así lo hacemos con los 30 ítems, o sea, colocando la opción que la persona marcó. Y luego que incluimos ahí los resultados, entonces aquí nos va a aparecer, si ustedes se dan cuenta, aquí nos va a aparecer entonces en este espacio que está marcado en amarillo, es la media, o sea, la media que es el 50% de los resultados, ya lo vamos a mirar a qué corresponde eso. Y aquí abajito dice Claudia Inés Porras, ahí nos está saliendo el resultado, en este caso de Claudia, y aquí nos está apareciendo arriba los 5 valores que ya observamos se evalúan en el balance. Entonces miremos el primer valor, en la verdad, el segundo la rectitud, el tercero la paz, el cuarto el amor y el quinto la no violencia. Y aquí nos aparecen, en este caso, pues los resultados de Claudia Inés Porras. Si ustedes se dan cuenta, Claudia Inés se sacó 55 en verdad, 43 en rectitud, paz 60, amor 47 y no violencia 41. Y aquí en la parte de abajo nos está diciendo si el puntaje es alto o bajo, promedio. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos está diciendo que este promedio de verdad de Claudia Inés de 55, pues es un promedio alto, mientras que 43 sí es un promedio bajo, 60 es un promedio alto, 47 promedio y promedio bajo 41. Entonces aquí vamos a tener siempre los resultados de la persona que estemos evaluando. Y ya en la parte de abajo, que es en lo que quiero que prioricemos nuestro análisis, pues aparece este cuadro donde están los 5 valores y los resultados que le dio a la persona en la evaluación de estos 5 valores específicos del Balanti, que es el cuadro que ya vamos a mirar, vamos a analizar con mayor profundidad. Entonces, esta es la información prioritaria para incluir los resultados en el software y para que tengamos la información de nuestro candidato sobre el valor de verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. Entonces, con esa información vamos a pasar ahora nuevamente, nos vamos a ir nuevamente a nuestra presentación para que empecemos a trabajar ya en el análisis, o sea, cómo analizaríamos cuando ya tengamos esa información de los 5 valores de la persona que estamos evaluando o de nuestro candidato, si estamos hablando de selección de personal o si estamos en un contexto clínico, pues cómo son los valores y antivalores de la persona. Y lo podamos también relacionar, como les decía, lo podamos relacionar también con características de personalidad, o con aspectos emocionales o cognitivos, ¿no? El Balanti tiene una característica y es que puede ser acompañado de otras pruebas y nos brinda también una información interesante ahí en relación de cuáles son los valores y los antivalores que tiene la persona. Entonces, ese es un elemento ahí importante de trabajo. Entonces, vamos a mirar esos análisis para que entendamos un poco más ya cómo analizaríamos esa información de esos 5 valores, porque la idea no es simplemente hacer un análisis de promedio o alto o bajo, sino también poder entender la prueba dentro de otros
dentro de otras dimensiones y dentro de otros análisis. Entonces, vamos a ubicarnos en el primer elemento importante, que es el nivel intelectual, que estábamos conversando, que era el valor de la verdad. Pero antes de que miremos el valor de la verdad, me quiero pasar un momentico acá a que reconozcamos esas puntuaciones. Recuerdan que acá nos salen nuestros 5 antivalores y los resultados de cada persona. Y aquí, como les estoy mostrando en la diapositiva, pues tenemos diferentes puntuaciones. Entonces, por ejemplo, la persona que puntúa 70, estamos hablando que es una puntuación muy alta, ¿no? Que tiene una puntuación alta en ese valor. Quiere decir que ese es el valor que más considera o que más utiliza en sus diferentes acciones cotidianas. Tenemos el 60, los puntajes que aparecen en 60, que ya es un puntaje alto, que también quiere decir que la persona pues considera y le da importancia a ese valor. Tenemos el 50, que ya se pase parte del promedio, quiere decir que en algunas ocasiones la persona utiliza ese valor en actuaciones. Y tenemos los puntajes más bajos, que si ustedes se dan cuenta es el puntaje bajo de 40, donde entonces la persona poco utiliza ese valor o de pronto prioriza otros valores y no ese. Y tenemos la puntuación de 30, que corresponde a que en gran medida ese valor ya no es el interés de la persona. Digamos que estos 5 elementos son análisis cuantitativos, que además nos lo arroja el software. Ahí el software nos va a decir si el valor es muy alto, es promedio, es bajo o es muy bajo, ¿no? Aquí hasta el momento esa información que nos aparece ahí solo nos está diciendo que la persona utiliza un valor más que otro valor, pero ahí no tenemos información, digamos, puntual para una selección de personal o para una evaluación clínica o para una evaluación, digamos, en un contexto educativo, organizacional o jurídico. Simplemente nos está diciendo que la persona tiene en promedio, alto o bajo, ese interés por ese valor. En cambio acá, con estos análisis que quiero que miramos, nos va a dar más información sobre esos valores. Entonces, aquí es donde quiero que nos detengamos para hacer el análisis importante. Y es que este primer valor de la verdad, si la persona lo puntúa alto o muy alto, quiere decir que la persona se deja guiar un poco más por estos valores. ¿Cuáles son los valores? La capacidad de autoanalizar, de ser honesta, de razonar frente a las diferentes situaciones, de ser curiosa o curioso también frente a cierta situación. Entonces, una persona que puntúa alto o muy alto en la verdad, quiere decir una persona que generalmente se guía por el análisis, por pensar muy bien lo que va a hacer, por analizar muy bien cada una de las situaciones, por tomar decisiones siempre lo que piensa, ¿no? Por un análisis objetivo de la situación o racional. Mientras que las personas que puntúan bajo y muy bajo en este valor de la verdad, cuando a ustedes les salga ya la puntuación bajo y muy bajo, nos está diciendo que la persona se guía más es por el antivalor. O sea, que la persona se guía más por cuál antivalor. Son personas más cobardes, que tienden de pronto a desanimarse, que tienden a ser mentirosos, pesimistas, a veces que no se muestran como son, por eso se habla de un antivalor como la hipocresía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es todo lo contrario. Entonces, pueden ustedes tener personas que puntúen muy bajito en este antivalor, ¿sí? Que les salga por debajo del promedio, puntuaciones de 40, puntuaciones de 30. Nos está diciendo entonces que la persona tiende más bien a ser deshonesta, a ser impulsiva, a actuar más desde el pesimismo, desde la cobardía, o ser una persona que no se muestra realmente como es, sino que trata de aparentar, decir mentiras, sino mostrarse como es.
Por eso es muy importante en los análisis de cada uno de los valores, identificar si la persona está punteando alto o muy alto para reconocerlo como un valor, o si la persona está punteando muy bajo o bajo para reconocerlo como un antivalor. Por eso es que les digo que el Balanti tiene la posibilidad de mirar las dos caras de la moneda, tanto los valores como los antivalores. Entonces es muy importante tener en cuenta esas dos caras, ¿no? Si ustedes ven ahí, por ejemplo, yo les coloco en la diapositiva la persona que se deja guiar por la verdad y por eso está una foto de una persona que tiene la mano colocada en su corazón, dando muestra de que yo me dejo guiar por mi curiosidad, por mi razonamiento, por mi honestidad, y en cambio en la otra les coloqué a Pinocho. Entonces Pinocho pues es igual más mentiroso, eh, oculta información, ¿no? Para tratar de, digamos, de quedar bien con la gente, a veces puede ser esa persona un poco más pesimista, más cobarde y por eso no logra enfrentar la verdad. Entonces, eso es importantísimo en este primer nivel intelectual y en este primer análisis de valor o de antivalor. Ya si nos pasamos al segundo elemento de la prueba, vamos a encontrar el valor de la rectitud, que ustedes lo vieron ahí en nuestra grafiquita de 5 valores. Aquí estamos hablando de un valor que se orienta más hacia ser una persona comprometida, con iniciativa, a ser líder, a ser perseverante, a ser respetuoso con los otros. Esto le sale a las personas que puntúan alto o muy alto. Entonces, cuando ustedes vean que las personas les punteó alto o muy alto en este nivel físico, en este valor de la rectitud, pues son esas personas, como ustedes lo ven ahí en la foto de nuestra diapositiva, son personas comprometidas, líderes, perseverantes, que respetan a los otros. Mientras si la persona puntúa bajo o muy bajo, estamos hablando entonces que la persona se deja guiar más por el antivalor. ¿Y cuál es el antivalor? Si ustedes lo ven ahí, la persona se guía más por la apatía, ¿no? Entonces es una persona más bien apática y desinteresada por los otros, se deja guiar un poco más por esa avaricia, por esa corrupción, por esa amargura. Generalmente es una persona que poco piensa en los demás y más bien le gusta más pensar en su beneficio o tomar las decisiones más en su beneficio. Si ustedes ven ahí la foto que les coloqué, pues es la persona que piensa más en su beneficio, es deshonesta, puede, digamos, tender más hacia la arrogancia, hacia ser una persona envidiosa, hacia ser una persona que esté buscando a veces más su propio bienestar y poco le interese a los otros. Eso es para personas que puntúan bajo y muy bajo en este valor. Hay que revisar muy bien, y ustedes se preguntarán, ya que estamos viendo dos niveles, tanto el nivel intelectual como el nivel físico, ¿qué pasa con las personas que puntúan promedio? Pues lo que pasa es que las personas que puntúan promedio generalmente no se deciden por el valor o el antivalor, sino que generalmente son personas que tratan de adaptarse muchísimo a las situaciones, que de pronto no toman una decisión clara, sino que tratan de adaptarse a una situación, no se dejan guiar ni por un valor ni por un antivalor, ¿no? A veces es importante en la aplicación del Balanti pedirle a las personas que en lo posible escojan las puntuaciones extremas, o sea, la puntuación de 3.0 o 0.3, porque es que la puntuación 1.2, 2.1 me deja como en esos promedios y no sabemos muy bien cuál es la decisión que la persona tomaría frente a alguna situación determinada. Entonces, por eso se sugiere mucho que la persona escoja o el 3.0 o el 0.3 y ya si definitivamente escoge 2.1, 1.2, bueno, pero sí buscamos mucho que escoja las de las puntuaciones en su respuesta. Eso se le puede dar como parte de la instrucción al inicio, precisamente a la persona que debe en un valor o en un antivalor. Entonces, para que sepamos si la persona se deja guiar por ese valor o al contrario por un antivalor. Todos tenemos valores y antivalores. Entonces, no quiere decir que en el Balanti nos van a salir altos solo los valores.
también en algún momento nos van a salir antivalores. Porque la característica de la prueba es evaluar las dos. No es que todo el mundo le salga alto los valores, sino que también tenemos esas otras creencias negativas, esos otros pensamientos negativos y emociones negativas que a veces nos guían también a actuar de determinada forma. Entonces, hasta aquí llevamos estos dos niveles y estos dos valores. Miremos el tercer valor, que es el valor de la paz, que ustedes lo ven ahí también como uno de nuestros terceros valores, que lo ubicamos más, y les decía al principio, en ese nivel emocional, en ese sentir, y estamos hablando de que la persona se deja guiar por qué condiciones. Es una persona más constante, que se deja llevar por la felicidad, paciente, tranquilo, concentrado. Entonces es una persona donde el bienestar y la alegría son parte de su actuar, de su pensar y de su sentir. Por eso ustedes ven ahí que yo les coloqué una carita feliz, porque es la representación simbólica de ese valor de la paz, ¿no? Me siento bien, me siento tranquilo, soy constante, soy paciente. Entonces es importante reconocer las personas que puntúan aquí alto o muy alto, pues son las personas que se guían por este valor. Mientras que las personas que puntúan bajo o muy bajo son las personas que ya se están guiando por ese antivalor. ¿Y cuál es ese antivalor? Son personas más bien distraídas, arrogantes, que viven enojadas, que son vanidosos, que viven confusos. Por eso les anoto ahí en ese muñequito, pues un muñequito de rabia, de enojo, porque en esta generalmente el antivalor es todo lo contrario, ¿no? Me dejo llegar por mi arrogancia, me dejo llevar por mi enojo, vivo distraído, soy una persona que a veces pueda ser más bien vanidoso, piense más en mí mismo que en los otros. Por eso estamos hablando que este valor es contrario a la paz, porque es que la paz es tranquilidad, es felicidad, es concentración. En cambio, el otro antivalor me está diciendo que la persona se siente mal, que está angustiada, que está distraído, que está enojado, que está impaciente con los otros. En muchas ocasiones es una persona que puede estar más bien triste, ¿no? Que reacciona más desde ese pesimismo, desde esa rabia. Entonces, recuerden que aquí también, al igual que en los otros valores, van a salir puntuaciones altas o muy altas, que corresponden pues a nuestro valor de la paz, o puntuaciones bajas o muy bajas, que corresponden a nuestro antivalor. Entonces hay que determinar muy bien ahí también cómo se siente la persona en esta función emocional y en esta función del sentir. Ese es nuestro tercer elemento de análisis en el Balanti. Luego tenemos el cuarto, que ya lo habíamos conversado al inicio, que es ese nivel psíquico, ese nivel de intuición, y estamos hablando del valor del amor. Entonces, en este valor, las personas que puntúan alto o muy alto son personas que se dejan guiar más por la amistad, por la caridad con los otros, por ser bondadosos, por ser generosos, por perdonar a los otros, por perdonarse a sí mismo. Si ven ustedes ahí en la foto que yo les coloqué, dos personas que están conversando, que son amistosas, que están compartiendo entre ellos, porque precisamente este valor se enfoca mucho en la relación con el otro, en poder ser solidario, acompañar, en poder ser una persona que perdona a los otros, que es caritativo, que es generoso, ¿no? Cuando me sale alto en este antivalor. En este valor, perdón, cuando me sale bajo o muy bajo, pues nos estamos yendo por los antivalores. Y si ustedes se dan cuenta, ahí están los antivalores contrarios, ¿no? Y ahí lo ven ustedes en la foto, los niños peleando por ese carro, ¿no? Enojados a ver quién se queda con el carro. Y es porque el antivalor está más centrado en el egoísmo hacia los otros, en ser personas más bien codiciosas, desinteresadas, desleales, ambiciosas, antipáticas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las personas que les punteo en bajo o muy bajo, pues se están dejando guiar más por ese antivalor. Recuerden que los promedios no, la persona no se define ni por el amor, ni por el egoísmo, ni por la cobardía, sino que la persona cuando se le aplicó la prueba, pues estaba en duda.
Por eso mi sugerencia siempre es que la persona escoja entre 0,3 o 3,0 para poder determinar si lo que lo guía es algún tipo de valor o algún tipo de antivalor. Eso es importantísimo. Pero miren que este cuarto nivel está muy relacionado con los otros, con las relaciones interpersonales y con esa capacidad de compartir o de ser egoísta, de ser generoso y de perdonar a los otros, o al contrario, de ser envidioso, vanidoso y siempre estar en función de los otros tienen lo que yo no tengo. Entonces, ese es un elemento importante de este nivel número 4. Y en el nivel número 5, que es nuestro quinto valor, que ya lo hemos conversado al inicio, encontramos el valor de la no violencia, que la más en esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de tener una creencia espiritual, de poder hacer algún tipo de autoanálisis, de capacidad de observación. Por eso hablamos de un nivel espiritual, de una función como el ser. Entonces, quien puntúe alto o muy alto en este valor, miren lo que estamos identificando. Son personas que se guían más por la cooperación, por la igualdad, por el interés, por las normas, los valores, por el amor universal, no por querer a todos, por buscar espacios o situaciones donde yo pueda ayudar a los otros, respete, digamos, las normas, los valores, respete mi ciudad, mi país, sea cooperativo con los otros. Por eso estamos hablando de la no violencia. Mientras que las personas que puntúan bajo o muy bajo, estamos hablando de antivalores y parte de esos antivalores, ¿cuáles son? Pues las personas ya violentas, agresivas, individualistas, que tienen algún tipo de favoritismo. Aquí es muy importante identificar, todos los 5 valores se relacionan y es muy importante identificar si la persona le está saliendo un valor o un antivalor, porque eso nos va a poder ayudar y facilitar también nuestros análisis, dependiendo si nuestro análisis lo estamos haciendo para un proceso de selección de personal, para un proceso de evaluación psicológica o en contextos clínicos o en contextos educativos, organizacionales o jurídicos, si estamos haciendo algún tipo de evaluación pericial. Entonces es importante saber persona si o esos antivalores. Por eso les decía que en la prueba todos vamos a salir con valores y antivalores. Para ir finalizando, esta es una prueba muy útil que se la recomiendo mucho, que la pueden combinar con pruebas, como les decía, con pruebas de personalidad, con pruebas de evaluación de ansiedad, de estrés, con evaluación de competencias también, con algún tipo de pruebas de psicopatología, de signos y de síntomas o tamizajes de salud mental. Es una prueba que nos da una visión de cómo es la persona en su pensar, en su sentir, en su actuar frente a algunas situaciones determinadas, que son esas 30 situaciones que nos plantea ahí el Valentin, y saber si la persona se deja guiar por el valor o por el antivalor. Y sobre todo determinar cuáles son los valores que guían a la persona o cuáles son los antivalores. Es una prueba muy sencilla, muy fácil de aplicar, no va a pasar de 10 minutos su aplicación. El software es muy sencillo de manejar, nos arroja la puntuación, nos arroja un análisis previo en la parte de abajo del software aparece un análisis previo, pero también con estos análisis que acabamos de hacer, pues también les da una impresión muchísimo mejor para poder entender esta prueba muy útil para muchos contextos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero esta información les sirva muchísimo para sus procesos de evaluación y nos vemos en un siguiente video con una siguiente prueba. Entonces, cuídense mucho todos.